Mari y el hermano Andrés. Andrés. Mari y Andrés, ¿cuánto le damos la bienvenida a Andrés en esta mañana de sábado? Bueno, sientan bienvenidos y gozosos de estar en la casa del Señor. ¿Alguien más que haya que sea visita? Tengo entendido, ¿cómo es tu nombre? Sí. Mónica. Mónica, tengo entendido que el sábado que viene desciende a las aguas bautismales, ¿verdad? Decide entregarle su vida a Cristo Jesús. Para todos ustedes sientan contentos, sientan gozosos de estar en la casa del Señor. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 24, 25. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En esta mañana, queridos hermanos, yo quiero que hablemos de salvación. Amén. Porque ¿cuál es el negocio de Dios? La salvación. La salvación, ¿verdad? El negocio de Dios es salvar. El plan. El plan de Él es salvar. ¿Sí? Ese es lo que a Él más le gusta. ¿Sí? Él es feliz cuando una persona se salva, ¿verdad? Cuando una persona se anota en el libro de la vida, y todos nosotros, todos los días debemos de anotarnos en el libro de la vida y estar conscientes de que estamos ahí anotados y vivir como si estuviéramos anotados, ¿verdad? Decíamos ahora de que todos nuestros días tenemos que vivir seguros de que somos salvos. Pero yo quiero preguntarles esta mañana algo. ¿La salvación tiene algún precio? No. ¿Cuesta algo la salvación? Ya está paga. Ya está paga, ¿verdad? Pero según el texto que acabamos de leer, la salvación sí tiene un pequeño precio. Pues sí, yo creo que sí. Y es un precio psicológico. Obedecer. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, Tome. niéguese a sí mismo. Ese es el precio que nosotros debemos de pagar. Por eso digo que es un precio psicológico. O sea, negarme a sí mismo quiere decir mis apetitos indebidos. Exactamente, es negarme a mí mismo. Y es lo difícil de la salvación. Y por eso muchas personas, o muchos de los que estamos aquí, nos podemos perder. Porque decir que queremos seguir a Jesús, pero negarnos a nosotros mismos, es lo difícil. Muchas personas dicen, yo sigo a Jesús, pero no quieren negarse a sí mismos. Y es lo que nos está diciendo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, primero, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Esta mañana vamos a hablar dos historias. Y estas dos historias quiero que las escuchemos y que ellas nos den el verdadero significado de lo que es la salvación y de lo que es de negarnos a nosotros mismos. Pero primero quiero contarles una breve historia. Resulta que había un predicador que era muy famoso. Para donde quiera que se movilizaba, él llevaba su propia carpa, porque él la colocaba en estadios, en cualquier potrero, él tenía su propia carpa y esa carpa se llenaba. Era un buen predicador. Y dice que una vez llegó a una ciudad donde vivía un hombre que él había querido escuchar hace muchos años hablar a ese predicador. Él había escuchado a ese predicador y él decía, yo quiero hablar con ese predicador. Y contó con la suerte de que había llegado a esa ciudad, pero también contó con la mala suerte de que él no estaba en la ciudad. Así que cuando él llegó a la ciudad, llegó tarde, la campaña se había terminado y la carpa la estaban desmontando. Entonces cuando él llegó, le dijo al predicador, cuando llegó preguntó por el predicador y dijo, sí, vea, por allá estaba ayudando a desmontar la carpa. Entonces se acercó al predicador y le preguntó, ¿usted es el predicador? Dijo, sí, yo soy el predicador. Dijo, ay, vea, lo que pasa es que yo tengo una pregunta para hacerle a usted. Y él dijo, claro, dígame. El Señor siguió trabajando, lo atendía y dijo, yo quiero preguntarle, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces el predicador le dijo, mira, si tú quieres hacer algo para ser salvo, has llegado demasiado tarde. Entonces este hombre se enojó. Dijo, ¿cómo sí que he llegado tarde? ¿No cree que es mucha presunción en pensar de que la salvación es un uso exclusivo de su carpa? Y él le dijo, no,
Si tú quieres hacer algo para ser salvo, has llegado más de 2000 años tarde. Porque lo que tú tenías que hacer para ser salvo, ya lo hizo alguien. Y ese fue Cristo Jesús. Y lo hizo muriendo en una cruz. Amén. Lo único que tú tienes que hacer es que obedecer y seguirle. Es lo único que nosotros debemos de hacer, nada más. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 10. Ahí vamos a encontrar dos historias, como les decía ahora. La primera está en el capítulo 10, en el versículo 17. Esta historia nosotros la conocemos con el nombre, con la historia de el joven rico, ¿verdad? ¿Sí la han leído? ¿El joven rico? El joven rico. Dice que el joven rico nosotros no sabemos cómo se llamaba, la Biblia no lo registra. Solamente nos dice el personaje, que era un joven rico. Si nosotros miramos unos versículos más atrás, en el versículo 13, dice que Jesús estaba con los niños cuando el joven rico llega, ¿verdad? Él estaba bendiciendo a los niños porque los padres llevaban a los niños para que Jesús los bendiciera. Y dice que el joven rico se puso a contemplar a Jesús. Y él vio algo en la mirada de Jesús que era muy diferente a todas las miradas que este personaje había visto. Porque Jesús tenía una mirada muy diferente. La mirada de Jesús era una mirada escrutadora. ¿Usted sabe qué es una mirada escrutadora? Es una mirada que analiza a la persona y con la misma mirada la juzga a la persona. Esa mirada que como que hace un escaneo en nuestra vida, en nuestro corazón, y con mirarnos nosotros nos sentimos acusados. Pero a la vez Cristo tenía una mirada de misericordia. Y eso sí no es común ver en las personas. Alguien que con la mirada te acuse, pero cuando tú lo ves a esa persona, inmediatamente, fuera de que te sientes acusado, descansas porque también te sientes perdonado. Esa era la mirada que tenía Cristo. Y el joven rico vio esa mirada y dice que el joven rico salió corriendo. ¿Y qué hizo? Se postró de rodillas, ¿verdad? Dice, al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó, maestro bueno. Mire que él llega y se le arrodilla. Ahora este joven rico era judío y los judíos no se le arrodillan a las personas. Y este judío se le arrodilló a Jesús. Y no solo se le arrodilló, sino que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En ese momento pasa algo. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No sabes que bueno hay sino uno solo. Es decir, Jesús le está preguntando al joven rico, ¿tú te has dado cuenta de que yo soy Dios? El Espíritu Santo trabajó en ti y te ha mostrado de que yo soy Dios, porque es que tú estás viniendo a mí, me estás diciendo maestro bueno, y bueno no hay sino uno solo. ¿Y quién es? Dios. Dios. Tú sabes de que tú crees que soy Dios, tú te has dado cuenta de que yo soy Dios. Bueno, entonces los mandamientos conoce, ¿verdad? Que ahí lo dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Versículo 18. Ninguno es bueno sino solo uno, es Dios. Y en el versículo 19 le dice, ya sabes, los mandamientos conoces. Y eso es lo importante de esto, hermanos, porque Jesús siempre nos va a mandar a nosotros ¿a dónde? A los mandamientos, ¿verdad? Jesús siempre nos va a mandar a los mandamientos. En el capítulo 5 de Juan, nos cuenta la historia del paralítico del pozo de Betesda. Cuando él lo sana, no es necesario que lo use. Cuando él lo sana, ¿recuerdan lo que le dice? Le dice, vete y